Buen día, mi nombre es Alexander Pinzón y hoy veremos una pequeña sinopsis de la historia de la bioquímica. Bien, vamos a ver entonces un breve repaso sobre la historia de la bioquímica. Cuando nosotros hablamos de bioquímica, es la ciencia que estudia principalmente las reacciones químicas de los procesos biológicos que ocurren en todos los seres vivos, lo que se conoce como metabolismo celular. Probablemente una de las primeras aplicaciones de la bioquímica fue la producción de pan usando levaduras, aproximadamente hace 5.000 años, en un proceso conocido como fermentación. De la historia de la bioquímica, debemos recordar que hubo un proceso anterior. A este proceso se le llama protobioquímica. Los primeros en desarrollar un proceso bioquímico fue cuando se interesaron por la biología, como los chinos. Estos desarrollaron un sistema de medicina resultante de intereses alquímicos y biológicos. Luego está la antigua cultura india, también con interés en la medicina. Desarrollaron los tres humores. Con los antiguos griegos, que estaban interesados en la composición y los procesos de la vida, y en el mundo islámico, que contribuyó grandemente a los adelantos biológicos tempranos, así como a los procesos alquímicos, especialmente con la introducción de los ensayos clínicos y farmacología clínica presentada en Avicena en el canon de medicina. El término metabolismo, que es muy importante en la bioquímica, es un término que significa cambio o derrocamiento. Deriva del griego metabolismos. El más temprano de todos los estudios metabólicos comenzó a finales del siglo XIII por un erudito musulmán de Damasco llamado Ibn al-Nafis. Fue el primer médico documentado que se interesó por los conceptos químicos. Los primeros experimentos controlados en el metabolismo humano fueron publicados por Santorio en 1614 en su libro Ars de Estática Medicina. Aunque la bioquímica como una disciplina científica específica tiene su comienzo alrededor de principios del siglo XIX, comúnmente se le llamaba química biológica o fisiológica y surgió a partir de las investigaciones fisiológicas y químicas sobre compuestos y reacciones químicas en seres humanos y plantas. La palabra se registra por primera vez en inglés en 1848, mientras que en 1877 Felix Hoppe Seyler usó el término Voyage en alemán en el prólogo de la primera edición del Diario de Química Fisiológica, dándolo como un sinónimo de la bioquímica, y abogó por la creación de institutos dedicados a este tipo de estudios. Sin embargo, varias fuentes citan al químico alemán Karl Neuber como el que acuñó el término para la nueva disciplina en 1903, mientras que otros le dan crédito a Franz Homsteimer, aunque desde el siglo XIX grandes investigadores como Wohler, Leibniz, Pasteur y Bernard estudiaban la química de la vida, otro nombre, sobre otras denominaciones. Vale destacar que el primer instituto de investigación estructurado y vuelto únicamente para la química de la vida surgió en 1872 como el Instituto de Química Fisiológica de la Universidad de Estrasburgo, mientras en 1880 la Universidad Norteamericana de Yale estructuró los cursos regulares de química fisiológica. Y en 1899, cuando la Universidad Inglesa de Cambridge creó el laboratorio de química dentro del Departamento de Fisiología, por Frederick Howard Hopkins, primer profesor de bioquímica de la Universidad de Cambridge y también fundador de la bioquímica inglesa. A continuación, veremos los momentos más importantes de la historia de la bioquímica, de los cuales se destacan los siguientes. Frederick Wohler en 1828 publicó un artículo acerca de la síntesis de la urea, probando que los compuestos orgánicos pueden ser creados artificialmente. Luego, Ansel Payen en 1833 descubrió la primera enzima, la diastasa, aunque se desconoce en el proceso alimenticio. A mediados del siglo XIX, en 1860, Louis Pasteur demostró los fenómenos de isomería química existente entre las moléculas de ácido tartárico provenientes de los seres vivos y las sintetizadas químicamente en el laboratorio. También estudió el fenómeno de la fermentación y descubrió que intervenían ciertas levaduras y por tanto no era exclusivamente un fenómeno químico como se le había defendido hasta ahora. Así Pasteur escribió: la fermentación del halcón es un acto relacionado con la vida y la organización de las células de las levaduras y no con la muerte y la putrefacción de las células.
Además, desarrolló un método de esterilización de la leche, el vino y la cerveza, conocido como la pasteurización en 1876, y contribuyó enormemente a refutar la idea de la generación espontánea de los seres vivos. En 1869 se descubre la nucleína y se observa que es una sustancia muy rica en fósforo. 2 años más tarde, Albert Schweitzer incluye que la nucleína es rica en proteínas y contiene las bases púricas adenina y guanina y las piridinicas, citosina y timina. En 1878, el filósofo Wilhelm Wundt acuñó el término enzima para referirse a los compuestos biológicos desconocidos que producían la fermentación. La palabra enzima fue usada después para referirse a sustancias inertes tales como la pepsina. En 1889 se aíslan los dos componentes mayoritarios de la nucleína, proteínas al 70% y sustancias de carácter ácido como el ácidos nucleicos al 30%. En 1897, Edward Buncher comenzó a estudiar la capacidad de los extractos de levadura para fermentar azúcar a pesar de la ausencia de células vivientes de levadura. En esta serie de experimentos, encontró que el azúcar era fermentado inclusive cuando no había elementos vivos en los cultivos de células de levadura. Llamó a la enzima que causa la fermentación la sacarosa o zimasa. Al demostrar que las enzimas podían funcionar fuera de una célula viva, el siguiente paso fue demostrar cuál era la naturaleza bioquímica de estos biocatalizadores. Este debate duró mucho tiempo hasta que en 1926 Hayes B. Summer demostró que la enzima ureasa era una proteína pura y la cristalizó. La conclusión de que las proteínas puras podían ser enzimas fue definitivamente aprobada en torno en 1930 por Joan Howard Norton y Wendell Mary Stanley, quienes trabajaron con diversas enzimas digestivas como la pepsina, la tripsina y la comotripsina. En 1903, Michael Sweat inicia los estudios de cromatografía para separar dos pigmentos. En torno a 1915, Gustav Ehrenberg y Otto Meyerhoff realizan sus estudios sobre la glucosis. En 1920 se descubre que las células hay ADN y ARN y que difieren en el azúcar que forma parte de su composición, desoxiribosa o ribosa, y el ADN reside en el núcleo. Unos años más tarde se descubre que hay espermatozoides, fundamentalmente ADN y proteínas, y posteriormente Feulgen descubre que hay ADN en los cromosomas con su tinción específica para este compuesto. En 1925, Theodor Weber demuestra que las proteínas son macromoléculas y desarrolla la técnica de ultracentrifugación analítica. En 1998, Alexander Fleming descubrió la penicilina y desarrolla los estudios sobre la lisosima. Richard Willstatter en más o menos 1910 estudia la clorofila y comprueba la similitud que hay con la hemoglobina. Más o menos en 1930, Hans Fischer investiga la química de las porifinas, de las que derivan la clorofila o el grupo porfirínico de la hemoglobina. Consiguió sintetizar hemina y bilirrubina. Paralelamente, Heinrich Otto Weyland formula teorías sobre las deshidrogenizaciones y explica la constitución de muchas otras sustancias de naturaleza compleja, como la pteridina, las hormonas sexuales y los ácidos biliares. En la década de los 40, Melvin Calvin concluye el estudio del ciclo de Calvin en la fotosíntesis y Albert Krause la síntesis del ATP en las mitocondrias. En torno a 1945, Gerty Cori, Carl Cori y Bernardo Husay completan sus estudios sobre el ciclo de Cori. En 1953, James Dewey Watson y Franz Crick, gracias a los estudios previos de cristalografía y los estudios de Erwin Scharfa sobre el apareamiento de bases nitrogenadas, deducen la estructura de doble hélice del ADN. En 1957, Matthew Melancon y Franklin Stahl demuestran que la replicación del ADN es semiconservativa. Desde entonces, la bioquímica ha avanzado. En la segunda mitad del siglo XX comienza la auténtica revolución de la bioquímica y la biología molecular moderna, especialmente con el desarrollo de nuevas técnicas como el desarrollo de la cromatografía, la centrifugación, la electroforesis, las técnicas radioisotópicas y la microscopía electrónica. Además,
de complejas cristalografías de rayos X y el microscopio electrónico, la resonancia magnética nuclear, la PCR y el desarrollo de la inmunotécnica. Estas técnicas abrieron el camino para el análisis detallado y descubrimiento de muchas moléculas y redes metabólicas de las células como es la glucosis.